Hola, bienvenido a Base Advisor. Hoy te traigo este Harley Benton PB50 y espero que te guste. Aquí lo tienes, instrumento que hacía mucho tiempo que quería probar, este clásico de clásicos dentro de la serie Vintage de Harley Benton, instrumento que es bastante fiel, no sé en qué modelo exacto se basa, si el 53, 54, más o menos, es decir, tenemos pues esta pastilla simple que te adelanto suena muy bien, creo que la mejor pastilla que ha hecho nunca Roswell. Y bien, pues tenemos esta pastilla, la construcción pues típica, pero en lugar de un tablón recto como el modelo del 51, pues tenemos ya las curvas pues que anticipan lo que sería el Precision de los 60, etcétera. Bien, mástil muy generoso, muy generoso, suave, súper suave, con un vetado que está fantástico, afinadores correctos simplemente, estamos hablando de 120 euros. Pero tenemos un bajo pues bien construido, con un encastre excelente, o sea, soberbio, como suele pasar en Harley Benton. Y bien, volumen y tono, y vamos a escuchar un poquito. Algo bastante importante que te tengo que contar es que las cuerdas que tiene montadas el bajo son unas D'Addario Chromes, ¿vale? Unas cuerdas bastante caras, de entorchado plano, pero realmente excelentes, con todas las ventajas de las cuerdas de entorchado plano, pero con un sonido un poco más brillante que se asemeja un poco a las cuerdas de entorchado normal. Y también decirte o pedirte que te suscribas, si no lo has hecho ya, que le des a la campanilla para que los algoritmos y estas cosas pues recomienden más mis vídeos y podamos llegar hasta los 10.000 suscriptores lo antes posible. Escuchado todo esto, creo que podemos ir directamente a las valoraciones. Mástil. Como te he comentado al principio, mástil generoso, bastante grueso, no sé si puedes verlo. A diferencia de los originales de Fender, pues este radio pues es bastante más plano, creo que son 14 o 16, comparado con los 7,25 de los primeros Precision, ¿no? Que era realmente muy curvado. Así que bueno, bien, un mástil que quizá no te invita a hacer muchas filigranas, que creo que es el sentido de un Precision y del propio sonido que tiene, contundente, redondo, muy lleno,
¿vale? Es un bajo que invita a hacer notas largas, a hacer las notas importantes, lo cual es algo que te recomiendo mucho. Un bajo de este tipo. El acabado de trastes quizás es lo que más le penaliza, ya que no es demasiado bueno, y la cejuela de plástico, pues la verdad que es bastante mala. De hecho, ten en cuenta también que venía muy alta esta cejuela y la rebajé un poquito con una lima y me pasé un poquito, especialmente en la primera cuerda. Le he puesto aquí un papelito que, bueno, más o menos salva la cosa. Bien, al mástil le voy a poner un 8. Peso balance, como hemos dicho, unos 4,5 kilos, una unidad pues relativamente pesada, dentro más o menos de lo normal, eso sí, un muy buen balance, pero bueno, esos 4,5 kilos pues podrían ser una cifra mejor, así que se va a quedar con un 6. Calidad de construcción, instrumento pues bien, la verdad que la pintura mete pinta de ser bastante gruesa, un color a mí personalmente yo hubiera agradecido que fuera un Fiesta Red, ¿vale? Un rojo un poquito más matizado y no este rojo tan chillón que a mí personalmente no me acaba de convencer. Pero bien, los elementos de construcción están bien, la electrónica está bien, el pote de tono súper progresivo, el encastre excelente, la madera del mástil está muy bien, un vetado muy bonito, así que bien, creo que se le puede dar perfectamente un 8. Sonido. Creo que el sonido es realmente muy bueno, sobre todo por esta pastilla que todas las críticas la ponen muy bien y muchísimas críticas dicen que realmente no necesitarías pues mejorar esta pastilla porque es que creo que es sensacional, está muy bien. Así que un excelente para Roswell. La electrónica pues es correcta, el pote de tono como has podido comprobar es muy progresivo, así que en ese aspecto creo que el sonido se le puede dar perfectamente un 8. Calidad-precio. Ahora viene pues lo mejor, la guinda del pastel. 120 euros, 119 creo, por este bajo es una auténtica locura, es un escándalo. Así que más que recomendártelo, pues creo que es que te aconsejo que te lo compres, ¿vale? Porque es brutal. O sea, 120 euros, un instrumento que suena estupendo, que se siente bien, que es perfectamente usable a nivel profesional, pues simple y llanamente y sin dudarlo un segundo se merece un 10. Y con esto tienes ya pues el resumen de puntos, una puntuación muy buena, sobre todo teniendo en cuenta el precio, pero no es de esos instrumentos que dices, vale, está muy bien por el precio, realmente está francamente bien. Cosas a mejorar, pues la cejuela, que es muy mala, la que viene de serie, pero bueno, estos son 10 euros más o menos, una buena cejuela. Unas buenas cuerdas, en este caso entorchado plano, que bueno, para un bajo de los 50 pues es lo suyo. Realmente instrumento, repito, súper recomendable. Te recomiendo de verdad que pruebes un bajo como este en tu banda para ver pues cómo casa. Si no te convence pues lo vendes y muy poco vas a perder. Así que creo que en fin, pues eso, más que recomendable. No sé si has probado alguno, si has tenido alguno de estos, déjalo en los comentarios. Te voy a dejar también un enlace de compra para comprar este instrumento o cualquier otro en Thomann, ¿vale? Es un enlace patrocinado personal mío, así que si lo haces te lo agradezco muchísimo. Creo que nada más, muchas gracias por tu tiempo como siempre, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanilla, importante, y nada, nos vemos muy pronto.